El episodio comienza con Ceylan permaneciendo quieta por unos segundos, intentando comprender la magnitud de lo que acababa de sentir. Su expresión se iluminó poco a poco hasta que una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Era una sonrisa distinta, cargada no solo de alegría, sino también de alivio, como si después de tanto tiempo finalmente pudiera respirar con libertad. En su interior había una certeza nueva, algo estaba por transformarse, algo que había esperado durante mucho tiempo empezaba a tomar forma. Esa sensación le devolvía la calma que creía haber perdido para siempre. Karam, sin decir nada, dio unos pasos hacia ella. Su andar era lento, casi medido, como si temiera romper el momento. Cuando finalmente estuvo frente a Ceylan, la miró con ternura y, sin pronunciar una sola palabra, la rodeó con sus brazos. Ese abrazo fue más que un gesto, fue una promesa silenciosa, un acuerdo sin necesidad de explicaciones. Permanecieron así durante un largo rato, unidos en un silencio que lo decía todo. Ella apoyó su cabeza sobre el pecho de él, sintiendo el ritmo de su corazón, y comprendió que aquel instante marcaría un antes y un después en sus vidas. Era el inicio de algo distinto, de una etapa nueva en la que por fin ambos parecían estar dispuestos a dejar atrás el pasado. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Sema despertaba sobresaltada. Su respiración era agitada y su rostro reflejaba desconcierto. Miró a su alrededor tratando de ubicarse, pero lo primero que notó fue el vacío a su lado. La cama estaba fría. Karam no estaba allí. Tardó unos segundos en procesarlo hasta que la idea se clavó en su mente como una aguja. Él había pasado la noche con Ceylan. Esa certeza la golpeó con fuerza, llenándola de un enojo tan grande que apenas podía contenerlo. Se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro sin saber qué hacer. En su mente, la escena se repetía una y otra vez, Karam alejándose de ella para ir con Ceylan. Sentía una mezcla de ira y humillación porque estaba convencida de que él debía haber permanecido a su lado, especialmente después de todo lo que ella había hecho para retenerlo. No podía entender cómo, a pesar de su esfuerzo, Karam elegía a la otra. Al mirar hacia la mesa, vio el frasco de pastillas que le había dejado más temprano. En ese instante, toda su rabia se transformó en resentimiento. Su mente buscó un culpable y, sin pensarlo, lo encontró en sí misma. Empezó a decirse que ella era la responsable de que las cosas salieran mal, que por culpa suya su plan no había funcionado como debía. El coraje se apoderó de ella y, sin detenerse a pensar, tomó el frasco con manos temblorosas, lo abrió de golpe y, en un arranque de desesperación, se llevó varias pastillas a la boca. No lo hizo buscando daño, sino queriendo liberar de algún modo la furia que la consumía. Se abrió la puerta con extremo cuidado, procurando que el sonido no alterara la quietud que dominaba el ambiente. Apenas dio un paso dentro, notó que algo había cambiado por completo. El aire se sentía más liviano, el espacio parecía más acogedor, como si en esa habitación habitara una calma que hacía mucho no aparecía. Llevaba una bandeja entre las manos preparada con esmero, pan tibio, café recién hecho y un vaso de jugo, todo colocado con precisión, como si cada detalle tuviera un significado especial. En su rostro se dibujaba una sonrisa suave, nacida no del protocolo, sino de la intuición. Podía percibir que entre Karam y Ceylan había surgido algo distinto, una cercanía que se notaba incluso en el silencio. El ambiente desprendía una energía serena, casi afectuosa, que no había sentido allí en mucho tiempo. Karam, al notar su presencia, se volvió hacia ella. Su expresión cambió por completo, sus rasgos se suavizaron y en sus ojos apareció una alegría sincera. Se levantó de inmediato y se dirigió a Ye para tomar la bandeja. Su manera de hacerlo tenía algo distinto, un tono agradecido, como si aquel gesto cotidiano tuviera un valor especial. Se veía relajado, libre de la pesadumbre que solía acompañarlo. Después de agradecerle, dirigió la mirada hacia la cama. Ceylan seguía recostada, medio dormida,
con el cabello desordenado y una expresión de serenidad que lo hizo observarla unos segundos. Era la primera vez en mucho tiempo que la veía en paz. Sin decir palabra, colocó la bandeja sobre una pequeña mesa y comenzó a ordenar todo con calma, procurando que nada se derramara, ajustando los platos con cuidado y sirviendo el café con movimientos suaves. Ella lo miraba desde su lugar, sin pronunciar palabra, dejando que sus ojos hablaran por ella. Le resultaba conmovedor verlo así, tranquilo, atento, sin rastro de la dureza que antes lo caracterizaba. Había en sus gestos una ternura silenciosa, una delicadeza que hacía tiempo no le mostraba. Cuando Karam se sentó junto a la cama, Ceylan permaneció un instante en silencio, simplemente observándolo. Le parecía increíble cómo algo tan sencillo, un desayuno compartido, una sonrisa cruzada, una mirada sin reproches podía significar tanto. Durante meses había vivido en un torbellino de angustia, convencida de que la felicidad era un privilegio que ya no le correspondía, y, sin embargo, ahí estaba frente a él, sintiendo que las cosas empezaban a ordenarse de nuevo. Karam también parecía disfrutar del instante sin prisa, aunque su mente guardaba una verdad que aún no revelaba, la certeza de que ella era inocente. Prefirió mantener el silencio, no quería romper ese clima de tranquilidad con explicaciones o recuerdos dolorosos. Optó por quedarse en el presente, sirviendo el desayuno con calma, como si con cada movimiento tratara de reparar algo invisible entre ambos. Ceylan no podía apartar la vista de él. Cada pequeño detalle, la forma en que le ofrecía el café, la sonrisa que apenas se formaba en sus labios, la manera en que la miraba llenaba su corazón de una emoción serena. No necesitaba palabras. En ese momento comprendía que el amor podía manifestarse en gestos mínimos, en la simple compañía. Mientras comían, el silencio se volvió un refugio. No era incómodo, sino todo lo contrario, tenía la suavidad de lo compartido, de lo que se entiende sin necesidad de explicaciones. El ruido del pan al romperse, el aroma del café y la luz que se filtraba por la ventana bastaban para llenar el espacio. Ceylan pensaba que tal vez la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, que los años de dolor y distancia habían sido solo una pausa y que lo que ahora sentía era la recompensa por haber resistido. Verlo ahí, con esa serenidad, la hacía creer nuevamente en el destino. Karam, por su parte, observaba cada una de sus reacciones con atención. Veía en sus ojos algo que había extrañado durante mucho tiempo, la calma. No hacía falta hablar del pasado. Ambos comprendían que las heridas no necesitaban abrirse otra vez. Lo importante era ese presente compartido, ese instante en que las miradas se encontraban sin miedo. Sin proponérselo, los dos sonrieron al mismo tiempo. Fue un gesto pequeño, pero lleno de significado. Ninguno necesitaba decir lo que sentía. Estaba implícito en cada respiración, en la manera en que él alcanzaba el pan o en cómo ella sostenía la taza sin apartar la vista de él. El sol comenzaba a entrar con más fuerza por la ventana, tiñendo la habitación de una luz dorada. El aroma del café llenaba el aire y el tiempo parecía haberse detenido. En esa pausa silenciosa, Ceylan comprendió que lo que estaba viviendo no era una casualidad, sino el inicio de algo nuevo. Car también percibió que el amor no siempre se manifiesta con grandes gestos, sino con la simplicidad de un desayuno compartido, con un cruce de miradas que lo dice todo, con la tranquila certeza de que, después de tanto, aún quedaba algo entre ellos que no se había apagado. Ceylan avanzaba lentamente por el sendero cubierto de hojas, disfrutando del silencio del bosque, sin notar que Karam caminaba apenas unos pasos detrás de ella. Él la seguía con una sonrisa discreta, esa que aparecía cuando tenía algo planeado. Aquella mañana habían decidido salir juntos a recolectar uvas para preparar la mermelada que usarían como relleno de la tarta de Bora. Karam insistía en que nada superaba el sabor de una mermelada, hecha a mano, con frutas recién recogidas y cocidas con calma, como en los tiempos antiguos. Ceylan lo escuchaba divertida, aunque dudaba que encontraran algo por esa zona,
donde apenas se veían arbustos con frutos. Entre risas, comentó que probablemente tendrían que recorrer medio bosque para juntar la cantidad necesaria. Lo que ella no sabía era que Karam había preparado un pequeño detalle especial, algo que quería que descubriera por sí misma. La observaba con atención, complacido de verla relajada después de tanto tiempo de tensión. Caminaban sin prisa, compartiendo un silencio sereno, como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos. Ceylan sentía una calma que hacía tiempo no experimentaba. Respirar aquel aire puro y escuchar el canto lejano de los pájaros le devolvía una sensación de ligereza que creía perdida. Mientras tanto, en la mansión, Sem bajaba las escaleras con el ceño fruncido, murmurando palabras entrecortadas que apenas se entendían. Fingía un malestar físico, llevándose una mano al abdomen como si el dolor fuera insoportable, aunque no era más que un teatro cuidadosamente planeado para llamar la atención. Al llegar a su habitación, escuchó a Kudret y Nadire conversando en el pasillo. Kudret comentaba que esa mañana Carice y Lam habían compartido el desayuno, algo que no se veía desde hacía mucho tiempo. Nadire, sorprendida, opinó que quizás las cosas entre ellos empezaban a cambiar, que parecía que finalmente habían dejado atrás las distancias. Esas palabras fueron como una espina para Sem. Se detuvo un momento, endureciendo el gesto. La sola idea de que Karam y Ceylan se acercaran nuevamente la llenaba de frustración. Cerró los puños con fuerza, tragándose la rabia mientras continuaba su camino, intentando mantener la postura, aunque, por dentro hervía de coraje. Karam y Ceylan seguían su recorrido entre los árboles, apartando ramas y buscando entre los matorrales algún rastro de las moras que necesitaban. El suelo húmedo cedía ligeramente bajo sus pasos y el aire traía el olor a tierra mojada. Después de un buen rato sin encontrar nada, Karam se volvió hacia ella y, con un tono despreocupado, le preguntó si tenía hambre. Ceylan negó con la cabeza sonriendo, asegurándole que aún estaba llena por el desayuno. Apenas sentía apetito, aunque comenzaba a notar el cansancio del paseo. Karam no insistió, pero mencionó que conocía un lugar cercano donde podrían descansar. Ella lo miró con curiosidad, sin entender del todo a qué se refería, pero aceptó seguirlo sin hacer preguntas. Tras unos minutos más de caminata, el paisaje cambió. Entre los árboles apareció un pequeño claro iluminado por el sol y, allí, en medio del espacio abierto, los esperaba una mesa rústica perfectamente preparada. Sobre ella había pan, frutas, platos ordenados y una parrilla encendida con un asado a medio preparar. Ceylan se detuvo, sorprendida por lo que veía. Sin poder contener la sonrisa, comentó que todo parecía preparado para ellos. Karam fingió desconcierto y respondió que seguramente alguien había dejado todo listo por casualidad antes de que llegaran. Sin embargo, ella lo conocía demasiado bien y sabía leer en su mirada cuando intentaba ocultar algo. No insistió, solo lo miró con ternura y se sentó a su lado, dejándose llevar por la atmósfera tranquila del lugar. Mientras compartían la comida, Ceylan se sentía en paz. No recordaba la última vez que había vivido un momento tan simple y perfecto. Cada gesto de Karam, como le servía, como la observaba con calma, la hacía sentir que el tiempo se había detenido. Deseaba que aquel instante no se desvaneciera, que pudieran quedarse así, lejos de todo lo que los había herido. Karam, aunque intentaba mostrarse tranquilo, tenía el corazón acelerado. Había preparado todo con cuidado para verla sonreír y, ahora que lo lograba, apenas podía creer que estuviera sucediendo. Entre risas suaves y miradas silenciosas, ambos comprendían que ese día marcaba un nuevo comienzo, uno que ninguno de los dos aún se atrevía a poner en palabras. Kudret se acercó a Sema con la intención de acompañarla un momento, buscando aliviar un poco el ambiente tenso que la rodeaba. Había notado desde hacía días que ella estaba desanimada, por lo que intentó iniciar una charla amable. Le preguntó con suavidad si había sentido alguna mejora,
si el dolor había disminuido o si al menos se encontraba un poco más tranquila. Sema levantó la mirada, pero su expresión permaneció vacía. Respondió con un simple «estoy bien», aunque su tono la delataba. Deseando darle ánimos, Kudret comentó que Karika no había dejado de moverse para descubrir al responsable de lo ocurrido, asegurándole que pronto todo se resolvería y que solo debía esperar un poco más. Sema agradeció sus palabras, pero no parecía concentrada. Su mente estaba en otro lugar. Tras unos segundos de silencio, le preguntó con cierta atención si era cierto que Karam y Ceylan habían desayunado juntos esa mañana. La pregunta sorprendió a Kudret. Titubeó un instante antes de responder que sí, que era verdad, pero enseguida trató de justificarlo diciendo que quizá había sido por algo relacionado con el trabajo o una coincidencia sin importancia. Sin embargo, esa explicación no calmó a Sema, sino que la irritó aún más. Le pidió que dejara de cubrirlo y que, en lugar de defenderlo, lo enfrentara directamente para pedirle una explicación. Kudret mantuvo la compostura y le respondió que lo haría cuando él regresara. Aquella frase provocó una reacción inmediata en Sema, que lo miró confundida y exigió saber a qué se refería con cuando vuelva y de dónde habían ido. Tratando de tranquilizarla, Kudret le explicó que no tenía idea, que solo los había visto salir juntos y que incluso había intentado comunicarse con Karam, pero que éste había olvidado su teléfono en casa. Eso bastó para desatar por completo la furia de Sema. Su rostro cambió, la rabia se apoderó de ella y comenzó a caminar de un lado a otro sin poder contener sus pensamientos. La idea de que Karam estuviera con Ceylan la consumía. Su enojo se mezclaba con una profunda frustración, haciendo que cada palabra de Kudret sonara más lejana. Su respiración se agitó y no logró calmarse. Mientras tanto, lejos de allí, Karam y Ceylan disfrutaban de una tarde tranquila en medio del campo. Habían terminado de recolectar moras y se habían detenido en un claro rodeado de árboles. Ceylan estaba sentada sobre una banca de madera, tarareando una melodía mientras ordenaba algunos utensilios sobre una mesa rústica. Su voz era suave, llenando el aire con una calma que parecía envolverlo todo. Karam, al escucharla, se acercó sonriendo y se unió a su canto. Ambos terminaron riendo, compartiendo un instante ligero y sincero. Luego, él comenzó a preparar la mesa, acomodando los platos con cuidado. Sei lo observaba en silencio, notando lo concentrado que estaba, y por un instante sintió una paz inesperada. Karam le ofreció el plato que había preparado, deseándole buen apetito con una sonrisa tranquila. Ella lo aceptó con gratitud y se sentaron a comer sin apuro. Hablaban poco, pero las miradas y gestos llenaban el silencio. Disfrutaron la comida con calma, compartiendo un ambiente sereno como si nada más importara. Al terminar, limpiaron el lugar con paciencia, guardaron las cosas y colocaron las moras en una cesta. El sol empezaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Emprendieron el regreso caminando juntos, intercambiando risas y comentarios breves. El trayecto transcurría sin prisa, envuelto en una sensación de paz que los unía sin necesidad de palabras. Por un momento, parecía que el mundo se detenía a su alrededor. Karam y Ceylan disfrutaban de la serenidad del bosque, caminaban despacio entre los árboles, dejando que las hojas crujieran bajo sus pies. A veces se reían por cosas sin importancia, otras, simplemente guardaban silencio, disfrutando del sonido del viento. Entre las ramas, había una calma especial en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. En un momento, Sei lo miró y preguntó si ya quería volver, pensando que tal vez estaba cansado o tenía algún pendiente. Karam negó con una sonrisa tranquila y le dijo que prefería quedarse un poco más, que aquel lugar le hacía bien. Ella asintió y comentó que el bosque le transmitía una paz difícil de explicar, que respirar ese aire puro la hacía sentirse ligera, como si todo lo malo hubiera quedado atrás. Karam se apartó unos pasos, revisando algo entre los matorrales mientras ella se quedaba observando los árboles, inmersa en el silencio del entorno.
Cerró los ojos y se permitió un momento de calma, agradeciendo internamente por estar allí, compartiendo de nuevo con él después de tanto dolor. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, la vida le devolvía un poco de paz. Cuando fue a revisar su bolso, notó que le faltaba su pluma, esa que siempre llevaba consigo y a la que tenía especial cariño. Se inclinó para buscarla entre las hojas, moviendo ramas y apartando la hierba, avanzando sin darse cuenta unos metros más allá. Poco después, Karam regresó al sitio donde la había dejado y se dio cuenta de que ella no estaba. Miró a su alrededor, confundido, preguntándose a dónde habría ido. Dio algunos pasos entre los árboles, observando con atención, intentando distinguir alguna señal suya, sin saber que Ceylan estaba apenas unos metros más adelante, agachada, buscando con paciencia la pequeña pluma que tanto significaba para ella. Mientras tanto, Kudret se hallaba en la mesa del comedor, desayunando con serenidad aparente, aunque su interior no le permitía relajarse del todo. Sentía una persistente inquietud en el pecho, un presentimiento que no la dejaba en paz. Frente a ella, el té desprendía un suave vapor y el pan recién cortado quedaba olvidado entre sus manos. De vez en cuando levantaba la vista hacia la ventana, como si aguardara la llegada de alguien. En medio de ese silencio, le confesó a Nadire que no podía dejar de pensar en la situación entre Karam y Ceylan. Decía que todo se había complicado más de la cuenta y que el asunto parecía fuera de control. Kudret insistía en que lo que más la inquietaba era el estado de Sema, pues notaba que la mujer andaba desbordada, sin rumbo, buscándolo por todos lados. Comentó que era evidente que Sema no estaba bien, que parecía perder la calma con facilidad y actuar sin pensar. Mientras charlaban, el sonido repentino de la puerta abriéndose bruscamente las interrumpió. Ambas giraron de inmediato y vieron entrar a Sema y Emir, que llegaban con pasos apresurados y gestos tensos. Sin saludar, Sema lanzó la pregunta al aire. Quería saber si Karam ya había regresado. Kudret le respondió que no, que ella también lo esperaba, pero que no tenía noticias suyas. Esa respuesta fue suficiente para que Sema explotara. Empezó a hablar rápido, alterada, diciendo que todo era un disparate, que no entendía cómo era posible que Karam siguiera sin aparecer y asegurando que seguramente estaba con Ceylan. Mientras hablaba, caminaba de un lado a otro con los nervios desbordados, repitiendo que aquello era una vergüenza y que no toleraba la idea de que ambos estuvieran desaparecidos. En ese momento, Aise entró al salón y apenas cruzó el umbral, Sema se lanzó contra ella, acusándola de saber dónde estaba Seil. No le dio tiempo a defenderse e intentó empujarla, pero Kudret intervino al instante, sujetándole el brazo y pidiéndole que se serenara. Sin embargo, Sema estaba fuera de sí, gritando que no había manera de calmarse sabiendo que Karam se había marchado con esa mujer, y encima para ir de picnic. Kudret se quedó completamente desconcertada al escuchar esas palabras. Por un momento no supo qué responder y apenas murmuró unas pocas palabras, sin entender cómo algo así podía ser cierto. El ambiente se volvió tenso y pesado, y todos quedaron en silencio mirando a Sema, que seguía respirando con dificultad, dominada por la rabia. Mientras tanto, lejos de allí, Ceylan caminaba entre los árboles, con el ceño fruncido, apartando hojas secas con el pie mientras revisaba el suelo con atención. Buscaba su pluma perdida, moviéndose con cautela entre la hierba y los arbustos. Había recorrido el mismo camino varias veces, revisando cada rincón sin éxito. Con el paso de los minutos, la frustración comenzó a notarse en su rostro. Miró alrededor y se dio cuenta de que ya no sabía por dónde había venido. El paisaje era igual en todas direcciones. Confundida, empezó a girar sobre sí misma, intentando orientarse, pero el bosque se le hacía cada vez más confuso. Su corazón se aceleró y comenzó a llamar a Karam con voz temblorosa. Caminaba sin rumbo fijo, mirando entre los árboles, hasta que lo vio aparecer a lo lejos. Al reconocerlo, soltó un suspiro de alivio y corrió hacia él.
Le dijo que se había asustado porque escuchó un disparo y pensó que le habría pasado algo. Karam, tranquilo, le aseguró él, no hay peligro, todo está bien. Se acercó y la abrazó para calmarla, preguntándole por qué se había alejado sin avisar. Sale, con mezcla de vergüenza y alivio, le explicó que había perdido el lapicero que le habían regalado y que regresó sobre sus pasos para buscarlo, sin pensar que eso lo preocuparía. Le pidió disculpas, diciendo que no quería marcharse sin avisar, pero que ese objeto tenía un valor especial para ella. Entonces, Karam metió la mano en el bolsillo y sacó la pluma. Sale lo miró sorprendida, incapaz de contener una sonrisa. Le agradeció con ternura, diciéndole que no quería perderla porque ese obsequio significaba mucho. Él le respondió con una mirada tranquila y volvieron a abrazarse en silencio. Luego retomaron el camino lentamente, dejando que el murmullo del bosque los acompañara. No hablaban mucho, pero la paz del momento era suficiente. Por un instante, todo parecía estar en orden de nuevo. Sema no lograba controlar su enfado. Caminaba con pasos acelerados por la sala, hablando sin parar y sin dar respiro a Kudret. Su tono era duro, cargado de reproches, insistiendo en que no entendía cómo podía quedarse de brazos cruzados mientras Karam hacía lo que quería, como si nadie pudiera cuestionarlo. Aseguraba que era inconcebible que su hijo siguiera al lado de Seilam, la mujer a la que consideraba responsable de la muerte de su hermano. Repetía una y otra vez que no entendía cómo podía compartir su tiempo con alguien que había causado tanto dolor. Kudret, intentando mantener la calma, trataba de hacerla razonar, pero Sema estaba fuera de sí. En ese instante, el chirrido del portón interrumpió la tensión. Ambas dirigieron la mirada hacia la entrada, justo cuando Karam y Seilam cruzaban el umbral, caminando tranquilos, sonriendo entre ellos, con la serenidad de quienes acababan de pasar un día agradable. Se les notaba relajados, ajenos a las preocupaciones que los rodeaban. Karam, con voz suave, le dijo a Seilam que esperaba que el paseo le hubiera gustado. Ella respondió con una leve sonrisa antes de dirigirse a su habitación. Karam se quedó en la sala, sin imaginar lo que lo esperaba. Apenas Sema lo vio, lo enfrentó con furia contenida, exigiéndole que le explicara por qué seguía viendo a Seilam. Él intentó responder con serenidad, diciendo que no tenía nada que justificar y que no había hecho nada malo, pero sus palabras solo avivaron la rabia de Sema. Cansado de discutir, Karam optó por marcharse sin replicar. Sema lo siguió con la mirada y murmuró con enojo que siempre era igual, que Karam actuaba sin medir las consecuencias. Kudret le pidió que dejara el asunto y que no siguiera discutiendo, intentando poner fin al altercado. Más tarde, Karam estaba en su oficina, sentado frente al escritorio, observando los papeles sin realmente leerlos. Su mente vagaba entre los recuerdos del día, las risas junto a Seilam, el sonido del fuego, las canciones improvisadas y el breve instante en que todo pareció en paz. Cerró los ojos recordando el abrazo que habían compartido y por un momento sintió el mismo sosiego. De pronto escuchó que alguien llamaba a la puerta. Se levantó para abrir y encontró a Kudret, que entró despacio con aire serio. Le preguntó si podía hablar con él y, al recibir su asentimiento, tomó asiento frente a él. Kudret comenzó diciendo que siempre había confiado en su palabra, que jamás había dudado de él, y que por eso no cuestionó cuando dijo que debía acompañar a Seilam al médico. Sin embargo, le confesó que no lograba entender cómo habían terminado yendo juntos de picnic justo el día de su cumpleaños. Karam bajó la mirada, moviendo un papel entre sus manos sin emitir respuesta. Kudret lo observaba esperando una explicación, pero su silencio se mantenía inquebrantable. Mientras tanto, Sema entraba a la cocina todavía alterada. Empujó la puerta con fuerza, haciendo que Aise, que preparaba algo, se sobresaltara. Sema se acercó y le preguntó con tono áspero de dónde habían salido las moras que estaban sobre la mesa. Aise, sin entender la razón de su enojo, le explicó que las había preparado por encargo de Aliye. Sema bufó con desprecio,
diciendo que era absurdo ocuparse de esas cosas cuando todo estaba hecho un caos. Dio media vuelta y salió refunfuñando. Ay, molesta por su actitud, comentó en voz baja que ojalá Sema se fuera de la casa, porque desde que había llegado no hacía más que causar tensiones. En la oficina, Kudret y Karam seguían conversando. Él explicó que la salida con Ceylan no había sido planeada, que todo había ocurrido sin intención previa. Kudret lo escuchaba sin interrumpir, aunque su mirada delataba que no le creía del todo. Le dijo que tenía la sensación de que no le estaba contando toda la verdad, que había algo más de lo que él no quería hablar. Karam negó con firmeza, asegurando que no tenía nada que esconder. Kudret lo miró fijamente y, tras unos segundos de silencio, le pidió que le dijera con franqueza si estaba enamorado de Ceylan. En ese momento, sin que ellos lo notaran, Ceylan pasaba por el pasillo y se detuvo al escuchar sus voces. La conversación la atrapó sin intención. Kudret insistió repitiendo la pregunta y finalmente Karam respondió con voz baja pero firme que no sentía amor por ella, aunque si de esa relación surgiera un nieto, estaría dispuesto a aceptarlo. Kudret quedó desconcertada ante sus palabras, lo miró con asombro y le preguntó si realmente se había acercado a Ceylan solo por ese motivo. Afuera, Ceylan, que había escuchado cada palabra, se quedó inmóvil con la mirada perdida. Sintió como todo lo que había compartido con él se desmoronaba. Pensó que cada gesto, cada sonrisa, cada muestra de cariño no habían sido más que un engaño. Permaneció en silencio, con el alma dolida, mientras dentro de la oficina un silencio pesado envolvía a Karam y a su madre. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, regálanos un like y suscríbete.